Hace un par de meses les compartí las primeras impresiones de la nueva Royal Enfield Bear 650. En ese video conocimos la moto por encima y pudimos hacer algunas pruebas muy sencillas. Varias cosas quedaron pendientes de platicar, sobre todo lo que respecta al uso real, y es por eso que decidí darle una segunda oportunidad. En esta ocasión la pude tener una semana y recorrí con ella más o menos unos 500 kilómetros. Le dimos un uso tanto en ciudad, en carretera y un poquito de off-road, y esta será la experiencia que les voy a compartir. Así que si están listos, pónganse cómodos. Y ya let's go. Lo primero que me di cuenta al traer esta moto a casa e incluso en algunos semáforos es que llama mucho la atención. Es una moto que salta a la vista y mucha gente te pregunta que qué modelo es o qué marca es. Sobre todo en este color que nos tocó manejar. La blanco con azul es el color insignia de la Bear 650. Con este cuadro expuesto y el tamaño de las llantas creo que hacen que la moto resalte mucho. Algo que también me preguntaron es que si la moto ya es así o yo la modifiqué, porque se ha visto mucho el estilo Café Racer y bien hechas estas motos se ven increíbles, pero en este caso la moto ya es así de línea y personalmente no le modificaría nada para hacerla más Café Racer, ya que de por sí tiene pocos elementos, vamos, no hay nada que esté ahí de adorno, todo tiene su funcionalidad. Es una moto con estilo Scrambler, pero al manejarla da una sensación de ser como una moto naked, con el manillar un poco adelantado a una altura media y los posapiés a la altura del asiento. Yo que vengo de motos doble propósito, como la V-Strom o la Himalayan, sentí más agresiva la posición, pero por ejemplo tengo un amigo que maneja una RS200, quien se subió a esta moto y me dijo que la posición era mucho más relajada. Entonces, según cuál sea tu referencia, la puedes sentir más o menos agresiva. Me gusta que tiene muy buena dirección para estacionarla o para filtrar, es algo muy cómodo. Incluso nos permitió poner un tank bag que no nos estorbó para nada. Y hago un paréntesis rápido, mucha gente me comenta que no le pone tank bag a su moto porque creen que después ya no le van a poder echar gasolina. Y bueno, aquí les muestro lo fácil que es y cómo no nos molesta para nada. Lo que sí recomendaría para el tema de filtrar, sobre todo a baja velocidad, es que le llegues bien con ambos pies o por lo menos una planta bien firme en el piso, porque aunque lo pueda parecer, no es una moto tan bajita ni tan ligera. Entonces esos falseos que hacemos a la hora de frenar podrían hacernos caer si no controlamos bien la moto y el peso. Recordemos que son 215 kilos en orden de marcha, a los cuales hay que tenerle cierta maña. En el primer recorrido que hice de la Ciudad de México a Cuernavaca me dio la sensación de dolor o entumecimiento en las muñecas y más en el tráfico de la ciudad, pero me di cuenta de que esto es algo que pasa solamente al principio, en lo que el cuerpo se acostumbra, y ya después esto es prácticamente imperceptible. Algo que me preguntaron bastante en mi Instagram cuando publiqué que iba a tener esta moto es respecto a la comodidad del acompañante, y gracias a esto yo le pregunté a mi chica con la que hice los recorridos con la Bear y me dijo que en general la posición es cómoda, pero tiene el detalle, y esto va a depender también de quién se suba, que llega un punto en el que te sientas en la agarradera del copiloto y esto puede ser un poquito incómodo, tanto por la rigidez de esta pieza como por las vibraciones que se transmiten hasta la parte final, lo que hace que el acompañante quiera acercarse bastante al piloto y el piloto a su vez tenga que hacerse hacia adelante. Repito, esto va a depender de la complexión de las personas que viajan en esta moto, pero es la sensación que nos dio a nosotros. Una alternativa sería retirar esta agarradera que tiene un par de tornillos para poner una parrilla, por ejemplo, o simplemente dejarla limpia, y así eliminaríamos esa sensación. Que ya que tocamos el tema, también para este modelo se venden bastantes accesorios originales de la marca, incluidos defensas, parabrisas, cubrepuños. Parrilla no recuerdo haber visto y no sé qué tan bien se le vea a esta moto, pero lo que sí se vende son los herrajes para maletas laterales y las propias maletas. Esas creo que sí se le ven muy bien y también nos ayudaría a tener menos peso en la parte posterior, teniendo un buen almacenamiento. El asiento para el piloto no es el más cómodo, pero tampoco es tan rígido, le vamos a dar un 7 de 10 en cuanto a comodidad, y lo mismo para los mandos, que a mí me gusta mucho que sea simétrico, el mando izquierdo con el mando derecho, pero en la práctica no son tan cómodos de manipular, sobre todo el botón de intermitentes, que en este caso lo tenemos en la parte frontal del mando derecho, y a veces en ciertas situaciones en las que no quieres dejar de acelerar y quieres activar intermitentes, lo tienes que hacer, tienes que soltar el acelerador, presionar las intermitentes y ya está. Y cuando sales del tráfico o de la situación en la que tenías las intermitentes activadas, quieres acelerar y quitarlas, pero también tienes que soltar el acelerador. Tal vez suena una queja muy simple, pero en la práctica llega a ser bastante incómodo, lo que nos lleva a veces no ponerlas o dejarlas encendidas. Algo muy similar pasa con las luces altas y el paso, ya que de cierta manera hay que soltar el puño izquierdo para accionar esta palanca, y esto es lo mismo con la Himalayan 450 que yo tengo, y creo que en cualquier moto de Royal con estos mandos. Lo mejor sería cambiarlo a un gatillo para que fuera más cómodo, aunque en este caso ahí tenemos el botón de home para las funciones del tripper
Dash, y en este caso sí, es bastante funcional y cómodo. Y ya que hablamos del Tripper Dash, hay que decir que es exactamente el mismo que vimos en la Himalayan, mismo que va a estar en la GRR 450 y del cual tenemos un video completo en este canal. Es una pantalla TFT con buen tamaño, buena iluminación y también muy buena información. Nos muestra absolutamente todo: el tacómetro, el velocímetro, la marcha engranada, reloj, testigos necesarios. Y vamos, en cuanto a tablero de moto está perfecto, pero en cuanto a la conexión Bluetooth y la aplicación de Royal sigue siendo igual. Vamos, no lo han actualizado desde el momento que se lanzó y sigue teniendo el detalle de que, por ejemplo, para poder usar el mapa en el tablero tienes que tener desbloqueada la pantalla de tu teléfono. Si lo bloqueas, se quita el mapa y solamente te muestra las indicaciones con flechas, lo cual pues no es tan cómodo ni práctico. Esto es algo que cuando se actualice va a estar muy bien, pero para ser honestos yo lo estuve utilizando, ya que en este caso pues no tenía ningún CarPlay ni se lo quise instalar por el poco tiempo que le iba a tener, y después de haberlo usado tengo que decir que no tiene la misma latencia que un Maps en un teléfono, por muy económico que este sea. El Maps en la aplicación del teléfono siempre es mucho más exacto a la hora de dar vueltas, y en el caso del Tripper Dash tarda bastante y a veces puede ocasionar que te pases algunas salidas. Esto es debido a ese desfase que tiene entre dónde estás tú parado físicamente y dónde cree el mapa que estás. Y bueno, en el Tripper Dash de todas estas motocicletas yo no usaría la función de mapas, que además es la única que te pide tener esto del teléfono desbloqueado, y me quedaría solamente con sí conectarlo para ciertas rutas donde quieres llevar, por ejemplo, la música y los controles en los mandos. Muy sencillo de operar y muy cómodo. O por si alguien te llama, también puedes ver en la pantalla qué número es, detectarlo y saber si le quieres contestar con el intercomunicador o no. En fin, son cosillas que ya comenté en su video dedicado, que estaban y estarán presentes en este modelo y que se les critica bastante por intentar hacer un tablero mucho más completo y más avanzado, pero que en mi opinión no les salió tan bien como pudo haber sido. Aquí la recomendación sería dejar el tablero como un tablero de moto y ya poner un soporte para nuestro teléfono y tener todas las funciones que ya conocemos, aprovechando que este manillar es tubular y le puedes poner accesorios muy fácilmente. En este caso aprovechamos para poner la Insta360 para grabar este video. Vamos a darle un repaso al motor y enseguida les cuento sobre su comportamiento. Estamos ante un 2 cilindros en línea OHC, 648 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 46.7 caballos de fuerza a las 7150 revoluciones por minuto y un torque máximo de 53.5 Nm a las 5150. Cuenta por supuesto con inyección electrónica, la caja es de 6 velocidades y el enfriamiento es por aceite. Como podemos sospechar, no es una moto rápida y sobre todo no es una moto brusca. De hecho, la aceleración es bastante progresiva y en combinación con el clutch antirrebote, el cambio de marchas tanto hacia arriba como hacia abajo es muy suave. Puedes tener una conducción totalmente controlada y esto se me ha hecho bueno para esas personas que quieren dar el brinco de una 350 por ejemplo a una 650. Con esta moto vas a sentir el incremento de potencia, de aceleración, pero también la seguridad de hacerlo de una forma muy controlada. Vamos, no es una moto que dé sustos ni al acelerar ni al reducir la velocidad. La velocidad máxima que a mí me dio fue de más o menos unos 150-160 kilómetros por hora, que sorprendentemente es lo mismo que me da la Himalayan 450, pero la diferencia es cuánto tiempo tardas en llegar a esta velocidad. En la Verge 650 llegamos mucho más rápido y tenemos unos rebases más fuertes. Aún así, en el supuesto caso de que tus amigos tuvieran, por ejemplo, una moto 450, 500, tal vez 800, la Verge 650 se acoplaría perfectamente a cualquiera de los casos. No tiene problemas para ir a una buena velocidad constante y se maneja muy bien a velocidades bajas. Respecto a la velocidad crucero, puedes ir más o menos a unos 120, 130 de una manera muy cómoda, muy relajada, con la capacidad de subir la velocidad en caso de que quieras hacer un rebase o mantenerte así. En cuanto a las vibraciones, no es tan suave como yo me imaginé que sería, por ser una moto con potencia controlada y además siendo un motor 2 cilindros. Aún así me da la sensación de que la Himalayan 450 vibra un poquito más que esta, así que también en este caso no tenemos ninguna queja, solo que no esperes que sea una moto completamente suave, pero aún así en recorridos largos no llega a ser incómodo para nada. Nosotros tuvimos la oportunidad de manejar esta motocicleta desde Cuernavaca hasta Puebla en una rodada con mis amigos de Motocity Cuautla en su 24 aniversario. Fue un buen recorrido teniendo cambios de velocidad, tanto yendo lento en ciudad, un poquito más rápido en carretera, y las vibraciones nunca fueron incómodas. Tampoco el calentamiento, ya que no es una moto que suele trabajar a revoluciones tan altas, se suele mantener muy bien. Eso sí, si hace demasiado calor podrías llegar a sentir ese calor en los pies, pero vamos, nada que te impida viajar. En este recorrido también tuvimos la oportunidad de manejar por un poco de terracería bastante suave y amigable, y me gustó mucho el comportamiento de las llantas. Este dibujo que traen es realmente adecuado tanto para las piedras como para la carretera. No es como traer tacos que sientes la vibración sobre el asfalto liso, y en los caminos agrestes se agarra muy bien, así que las llantas en cuanto al tamaño y el dibujo me parecieron excelentes. Lo mismo con los frenos, tenemos discos adelante y atrás con pinzas Vibra y además ABS doble canal, o sea adelante y atrás, y tenemos la opción de desconectar el ABS trasero, siendo estos los dos modos de la motocicleta. No tenemos modo rendimiento y eco como si lo vemos por ejemplo en la Himalayan, sino que aquí solamente está el modo con ABS trasero y el modo sin ABS trasero. Solamente lo comento para que no se vayan a confundir y piensen que en todas
es lo mismo. La suspensión es un apartado en lo que mucha gente se fija cuando está buscando una moto Scrambler. Me pareció muy buena en cuanto al rebote, pero el recorrido no es tan largo como lo sería en una moto doble propósito, lo cual desde un principio lo podemos sospechar, pero sí se llega a sentir algo rígida. Y me sorprendió porque así como me la entregaron en la agencia de Royal Enfield Polanco, estaba en la configuración más suave, que quiero pensar que algunos otros usuarios le llegaron a cambiar porque justamente sintieron que estaba muy dura. Entonces, para un recorrido largo sobre off-road, tal vez sí llegues a sentir esa rigidez. Contrario a esto, en la carretera la suspensión, al ser más rígida, hace que la moto se mantenga mucho más pegada al suelo y da muchísima confianza en el momento de tomar curvas. Eso, sumado a la amplia dirección, hacen que este sea uno de los mejores ambientes en los que puedes disfrutar de esta moto. En el video anterior de la Bear 650 comenté que me hubiera gustado que a esta moto le metieran un monoshock en vez de los dos amortiguadores que trae, y muchos me comentaron que esa es la estética retro y que lo hicieron para mantenerla, con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo que se puede innovar para hacer una moto más moderna sin perder el estilo retro. Si a esas vamos, entonces el tablero también tendría que ser análogo y con agujas, y la iluminación completamente de halógeno o incluso alternada, lo cual, como vemos en esta moto, no es así. Entonces una suspensión de monoshock atrás hubiera sido más adecuada en mi opinión, pero en cuanto a estética, pues la verdad es que sí se ve muy bonita. Entonces, habiendo usado esta moto tanto en carretera como en terracería, me doy cuenta de que el estilo Scrambler está bien implementado. Es una moto que en la calle y en la carretera se mueve perfectamente y que en la terracería no le saca, o sea, se va a comportar mucho mejor que una moto naked o una moto puramente de calle. Adicionalmente, los rines son de rayos, lo cual es importante por el tema de los golpes que puedes llegar a darle en este tipo de usos. La altura de la parte más baja son 18 centímetros, lo cual es más alto que el promedio, y esto nos permite pasar por cualquier terreno. Anteriormente también había comentado que la altura del manubrio, sobre todo a la hora de ponerse de pie, lo sentía bastante bajo, y reitero lo dicho, me sigue pareciendo bajo. Yo lo que haría es ponerle unos elevadores o cambiar directamente el manubrio, pero me da la sensación de que las líneas de freno, clutch y demás vienen muy justas, y no sé qué tan fácil sería hacer este cambio, sobre todo para las personas que somos altas. Pero esto solamente sucede a la hora de ponerse de pie en el off-road, ya que si de repente vas en la ciudad y no ves un bache o un tope que no te da tiempo de frenar o esquivar y te tienes que poner de pie, lo puedes hacer sin ningún problema, las dimensiones te lo permiten, y aquí el único detalle es cuando quieres ir de pie durante bastante más tiempo. El faro no es exactamente el mismo que en la Himalayan 450, es un poco diferente, pero también es de iluminación LED, tanto en luces bajas como en altas, y creo que se ve bastante bien. Aquí les pongo una prueba de iluminación de noche, creo que es más que suficiente, aunque recuerda que si quieres le puedes poner unas defensas a esta moto donde colocar también unas luces auxiliares, y esto va a depender del tipo de recorridos que quieras hacer. Las direccionales delanteras y traseras también son LED, al igual que el stop, y por eso reitero que puedes hacer una moto moderna con buena tecnología y respetar el diseño clásico. El sonido en esta motocicleta es bastante agradable, a mí me gusta mucho cómo suena el motor 650 2 cilindros de Royal Enfield. Cuando lo enciendes llama mucho la atención, aunque no es tan ruidoso, y cuando vas andando tampoco te llega a molestar. La forma de la llave es una ya conocida de la marca, y me gusta que en esta moto, aunque sea clásica, dejen el bloqueo del manillar en el mismo switch, ya que esto siempre es más cómodo. Y con esta misma llave, por supuesto, vamos a poder levantar el tapón de la gasolina, que pudo haber sido una bisagra en vez de un tapón que puedes retirar completamente. Ahorita, por ejemplo, estoy probando la Hunter 350 y esta moto es más pequeña, más económica y sí trae bisagra. No entiendo por qué en las motos más grandes no les ponen estas cosas. El rendimiento que me dio en este uso mixto lo medí físicamente con la gasolina que le eché cuando me la entregaron, y también lo vi en el tablero, y es bastante exacto. Son 25 kilómetros por litro aproximadamente, siendo que la Himalayan me da 27, 29 kilómetros por litro. Al ser una moto más grande y con más potencia, no siento que el consumo sea mucho más elevado. Entonces, para hacer una 650 está muy bien. Y además la capacidad del tanque es de 13.7 litros, lo que equivaldría a un recorrido total de 342.5 kilómetros. Y al igual que en la Himalayan, cuando te estás quedando sin gasolina, el tablero entra automáticamente en el modo autonomía, que te va indicando cuántos kilómetros puedes recorrer con la gasolina que traes. Esto se enciende más o menos cuando te quedan aún unos 90 kilómetros por recorrer, se va terminando, y aún llegando a cero el tanque todavía tiene un poco de gasolina. Esto me di cuenta porque llegó a cero, abrí el tanque y todavía se escuchaba la gasolina ahí adentro. O sea, más o menos la reserva te la empieza a indicar cuando tienes unos 4.5 litros o tal vez 5, casi la mitad del tanque lleno. Y esto supongo que es para prevenir que te quedes sin gasolina y que además cuides la bomba, porque en una moto con inyección electrónica pues no es nada recomendable andarse
quedando sin gas y que la bomba trabaje a secas. Entonces ese es el uso y los resultados que a mí me dio la motocicleta. Me ha gustado bastante, siendo honestos creo que es una moto que me gustaría tener, pero no reemplazaría a ninguna otra. Sigo siendo más del estilo doble propósito, tanto por la posición, la suspensión y el propio diseño, pero sin duda esta moto llama mucho la atención a la vista y me gustaría tenerla solamente por tenerla, aunque también es una moto de una excelente calidad, con buenas capacidades y que respeta mucho lo que te vende la marca, es decir, todo lo que está en su ficha y lo que te prometen es básicamente lo que obtienes, tampoco hay mucho de dónde escarbarle. Y por lo que cuesta hoy, que son 149.990 a 155.990 por la diferencia de colores, creo que está muy bien, tanto si vienes de una moto como la Hunter 350 o la Meteor y quieres una moto más grande, yo creo que esta te lo va a permitir muy bien, vas a tener mayores capacidades, vas a tener mayor tecnología en muchos componentes, como la suspensión y los frenos, el tablero, la iluminación y demás. Entonces es un buen salto, que aún así me quedo con la sensación de que una Royal Enfield Himalayan con este motor sería un bombazo. A mí me gustaría ver el comportamiento de este motor, pero con una suspensión más larga, con unas dimensiones más adecuadas para personas altas, pero por el momento me quedo con una excelente sensación de la Bear 650. Aún así no me gustaría terminar de hablar de esta moto, así que si tú la tienes y quieres venir a compartir tu experiencia como usuario, que tú la mantienes, que la llevas a servicios, que tal vez le has puesto accesorios, mándame un mensajito y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para hacer una reseña con propietario. Y bueno, eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video y también muchísimas gracias a Royal Enfield México por prestarme la Bear 650 para complementar esta experiencia. Sin más que decir en esta ocasión me despido, yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.